Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy los quería invitar a que pasaran por mi nueva cuenta en Patreon. Es para ver si querían ser mecenas en mi cuenta, aquí está el nombre. Y aquí les estaré enseñando la cuenta. Este es mi perfil. También se los voy a dejar el link en la bio. También tiene 3 niveles especiales que tiene contenido personalizado cada mes. También tiene comisiones abiertas. Así que si quieren echar un vistazo, bienvenidos. Aquí tienen los niveles y ahora sí pasamos al tutorial. Bueno, yo aquí ya me adelanté bastante. Aquí hice el fondo con estos pinceles, nubes reales y nubes algodón. Era una cámara muy rápida. Ahora sí, aquí tengo todo listo, el liner, la base, la referencia del fondo en capas diferentes. Así que vamos a usar la herramienta cuentagotas y también la herramienta varita mágica, que la pueden encontrar en esta sección de herramientas. La ventaja de hacer edificios y de pintarlos es que vamos a trabajar con figuras geométricas. Por lo tanto, es más fácil para la varita mágica reconocer el espacio, así como pueden ver. Aquí con el pincel aerógrafo estoy añadiendo las iluminaciones principales y también las que nos van a ayudar como base para que así nuestro rascacielos o nuestro edificio se vea aún mucho más, digamos así, como mucho más brillante y con ese reflejo. Esta foto la saqué de Pinterest como referencia, así que más adelante les estaré dando un ejemplo con otra para que más o menos aprendamos a cómo hacerlo sin una foto de referencia. Aquí todavía estoy agregándole los detalles con el aerógrafo normal y el cuentagotas. Voy a tratar de subir contenido un poco más rápido. Lo que pasa es que estuve un poco ocupada porque estaba concursando en el Silent Manga y ahora voy a concursar para el reto de Webtoon, que bueno, voy a tratar de hacerlo rápido para así traerles contenido en cada red social, por ejemplo en Instagram y sobre todo aquí en el canal. Ahora sí, aquí viene un ejemplo del que les había hablado. Estas dos fotos tienen similitud porque vamos a dibujar el vidrio reflejado mayormente en el cielo y sus nubes, y aparte los edificios que están alrededor. Por ejemplo, el que estoy haciendo podemos hacerle el reflejo de los edificios que están a cada lado. Yo no lo hice, pero también sirve y funciona bastante bien como detalle. Aquí ven el proceso y las herramientas que usé para hacer, digamos, toda la estructura del edificio. Eso lo pueden ver más detalladamente en el canal oficial de Ibis Paint, que se lo estaré dejando aquí en una pestaña. Aquí por último estaba agregando las ventanas, que también los usé con las herramientas de ese video, así que les recomiendo que vayan a ver ese. Ahora agregaremos una nueva capa más el modo pantalla y usaremos el pincel aerógrafo normal. Y esta vez voy a usar el color con el cuentagotas de la fotografía y voy a hacer como una especie de sombra, que esta va a ser la base de la nube que está reflejada en el vidrio del edificio. Y eso haré en las ambas partes de la cara del edificio, como pueden ver. Y la idea es que usemos el modo de pantalla porque este va a ser mucho más brillante y va a resaltar aún más. Ahora con el pincel nubes algodón voy a dibujar la nube que se ve reflejada en el vidrio del edificio, como pueden ver así. También podemos bajarle la opacidad por si nuestro color es muy oscuro y para ir intensificando a medida que vayamos del pincel. También usar el color blanco ayuda muchísimo a que dé un resultado un poco más real.
Ahora en la capa número 1 del liner y más el bloqueo alfa y el pincel aerógrafo normal, vamos a pintar el liner así, y debería quedar así para que se mezclen aún mejor los colores. Ahora en una nueva capa más añadir y un color blanco con la opacidad entre el 30 y 40% vamos a hacer los últimos reflejos de nuestro vidrio, que en este caso va a ser muy sencillo. Nada más bajamos la opacidad y con el borrador aerógrafo normal vamos a pasarlo ligeramente en las puntas para que se vea así. Y listo, así quedaría. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Chao.